Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida al programa más controversial de la República Dominicana. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Somos la escuela emocional de todas las tardes. Bueno, mis amores, hoy es viernes, y vamos a compartir la frase correspondiente esta tarde. Sea cual sea tu profesión, feliz día a todos los trabajadores del mundo, porque todos luchamos para sacar adelante a nuestra familia. Hoy se celebra un día muy especial, el Día del Trabajador, y aprovechamos la oportunidad para felicitar a todos los trabajadores en su día. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un recorrido maravilloso por el mundo de lo relacionado al peritaje médico, legal y forense. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy un invitado muy querido por nosotros. Me refiero al doctor Juan José Pérez Díaz. Él es médico, nefrólogo, internista, abogado, con maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Y con el doctor Juan José vamos a hacer este recorrido por el mundo del peritaje médico, legal y forense. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Bienvenido a su casa. Buenas tardes, ¿cómo te sientes? Muy bien, Bueno, me gracias a alegro mucho, Dios. agradeciéndote nuevamente la gentileza de tu invitación, siempre tan cordial, tan amable. Así que pues muchísimas gracias. Aprovechar por demás, como decías tú hace un momentito, la importancia que tiene el día de hoy, porque hoy es el día del trabajador, es el día del trabajo, es el día que se celebra San José Obrero. Y yo soy José y además soy obrero. Por consiguiente, me toca dos veces la felicitación. Es un día muy importante porque es el día primero que inicia el mes de mayo, inician las aguas de mayo, viene la primavera y entra pues lo que esta mañana conversaba, lo que son las cabañuelas. No sé si tú sabes lo que son las cabañuelas, Hábleme de pero eso. básicamente se habla en las zonas rurales de nuestro país de que son las primeras aguas de mayo. Y dicho sea de paso, la idiosincrasia de nuestro pueblo pues establece eso de que la importancia que tienen esas aguas para pronosticar a fines futuros Sí. cómo podría ser lo que queda de año. Y básicamente considero importante eso, porque son cosas propias de nuestro país. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, vamos a entrar en esa materia, es el tema del peritaje médico legal. Yo como abogado, médico, me interesé mucho en ese aspecto, fundamentalmente porque haciendo derecho penal me doy de cuenta de que la importancia, ¿no? Que tiene lo que es el peritaje médico legal. Asumo que hay una cantidad de reos que están cursando, purgando penas en los centros penitenciarios de nuestro país, probablemente no bien juzgado, diría yo, y posiblemente dentro de ese mismo contexto, personas que están fuera, que deben estar purgando algunas penas precisamente y probablemente por un peritaje mal establecido. De hecho, sí he conocido y conozco casos en la actualidad que están siendo, digamos, están purgando penas en estos centros, ¿verdad? Eh, y en realidad la justicia no fue muy correcta en ese orden porque no se hizo un peritaje adecuado. De manera pues que yo entiendo que el peritaje es sumamente importante en el contexto del ámbito penal, lo que es lo penal, eminentemente penal, porque busca el peritaje una evaluación técnica, ¿no? Eh, que valora la escena del crimen, que valora cada parte en esa escena y que debe hacer un informe correcto, debe establecer un informe diáfano y transparente, bien objetivado, que no debe ser un, un informe que sea un informe errado, sino básicamente sustentado en lo científico. Debe ser un experto que haga este tipo de procedimiento con el fin de que podamos analizar en el contexto jurídico, es decir, es mezclar, es hacer una especie de simbiosis, porque debo de señalar
que el perito no es un sujeto procesal y no sencillamente es un auxiliar de la justicia. Exacto. Y como auxiliar, pues en cualquier momento del proceso penal puede intervenir. Ciertamente el proceso donde el médico perito tiene oralidad, que puede expresarse y puede establecer y sustentar el dictamen médico, es precisamente en el juicio de fondo. Digo esto porque he visto de una manera crítica el hecho de que en ocasiones se somete la prueba y quiere, por ejemplo, en etapa preliminar de un juicio, hablarse sobre el tema del peritaje. Y el peritaje sencillamente es otra prueba, como si fuera una prueba documental, ¿verdad? Igual que otra. Entonces, pues, es al final, en juicio de fondo, donde se establece luego el dictamen médico. Esto es lo que sirve de prueba finalmente en un proceso judicial y es lo que nos ayuda de una manera competente en el proceso judicial. Quiero aprovechar en esa misma dirección para establecer lo que establece, básicamente, valga la redundancia, el Código Procesal Penal de nuestra República Dominicana. Ya en la Constitución se habla del debido proceso y habla también del tema de pruebas y peritajes y demás y la eficiencia de una prueba. Ahora bien, en el artículo 204 al 214, más o menos, del 204 y subsiguiente, habla, por ejemplo, de lo que es el peritaje. Y en el 204, para poner ejemplo, dice que puede ordenarse un peritaje cuando, para descubrir o valorar un elemento de prueba, sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia o arte o técnica. El artículo 205 habla de la calidad habilitante. Eso habla de la calidad que debe tener un perito. Digamos que de los tributos técnicos de su preparación para poder establecer lo que es una prueba de peritaje. Es decir, y sigo señalando que el peritaje es sumamente importante en lo que es establecer, ¿no?, con claridad la culpabilidad o absolución de un individuo o de un imputado. Habla en el 206 de la incapacidad. No puede actuar un perito como no puede actuar como peritaje o hacer peritaje quienes por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales no comprendan el significado del acto. Quienes deban abstenerse de declarar como testigos. Si tú eres testigo no puedes ser un perito. Quienes hayan sido testigos del hecho objeto del procedimiento y así sucesivamente. ¿Quién nombra al perito? O sea, ¿quién es que tiene o quienes dentro del proceso penal son aquellos que tienen facultad para emplear al perito? Pueden ser cualquiera de las partes, de los jueces, de lo que es la fiscalía, en fin, las partes que se sientan comprometidas sobre el asunto. Cuando hay una escena de crimen, obviamente el peritaje es lo importante. Yo entiendo que este tema tiene mucha importancia para nuestro país porque a pesar de que tenemos en la actualidad un instituto que se encarga de este proceder, que es el INASIF, no es menos cierto que en la ciudad posiblemente se lleve a cabo de una manera más idónea. Pero hay sitios recónditos del país donde acontecen hechos y que no es posible, probablemente, en mi juicio muy personal, de lograr establecer claridad en un crimen o un hecho delictivo, en un ilícito penal. Debo mencionarte, por ejemplo, el hecho de que hace unos días pasados, se me acerca un familiar. Esto es haciendo una extrapolación o una ejemplarización de cosas que ocurren fuera de la ciudad que no logran el alcance técnico o no logran quizás ser efectivo. Es una persona que fallece en condiciones, circunstancias no muy bien esclarecidas, tiene un accidente, pero la familia entiende que no fue un accidente, fue un accidente de motor. El hombre se desvía por un lugar recóndito, un lugar eh, infructuoso, un monte, y entonces allí pues tiene un accidente, él no llama a nadie, recoge, él mismo lleva a la persona ya fallecida, pero los familiares entienden que por situaciones pasadas en esta pareja, tuvieron una situación propia de que la persona o el varón, ¿no? Digamos que el esposo de la joven, su pareja, fue quien dio la parte policial, que era, por cierto, un miembro de la institución del ejército.
entonces la familia queda con dudas porque ellos tenían problemas previos. No se hace un levantamiento del cadáver, hubo irregularidad de muchas cosas, no se sabe ciertamente qué pasó. Bueno, le dan cristiana sepultura a la persona, pero en realidad no se sabe qué pasó. ¿Dónde ocurre eso? En un sitio muy lejos del país, donde no hay esas posibilidades. Entonces yo me pregunto cómo podemos llegar a lograr que se puedan esclarecer esas cosas en esos sitios. Posiblemente aquí en el país sí, en otros lugares no. Entonces me llama mucho la atención, entre otras cosas. Por eso entiendo que el peritaje tiene mucha importancia y que deberíamos ser bien exhaustivos en ese orden, tratar de cumplir a cabalidad todo lo que explica y hay implícitamente en lo que es el peritaje. Y básicamente yo te puse un ejemplo, pero fíjate, hay una situación muy común que se da con mucha regularidad en el país, en la situación de pareja. A veces hay personas que yo llamo desaprensivas que buscan un objetivo en una situación de altercado y hasta se golpean ellos mismos buscando resarcir eso de alguna manera. Pasa con, Afectar al otro. exacto, pasa con mucha regularidad eso, de un hombre que hace eso, de una mujer que hace eso, y luego va y entonces ahí es donde hay que hacer investigaciones precisas, porque de buenas a primeras tú tienes un hombre que lo encarcelan, ¿no? O lo juzgan de una manera injusta o indebida por no hacer una evaluación correcta. Una pregunta, doctor. ¿Se puede determinar entonces cuando algo es accidental o provocado intencionalmente? Sí, obviamente que sí, todo depende de las características del procedimiento, de lo que es los nexos causales, que son sumamente importantes, establecer nexos causales, valorar la topografía de las heridas, es importante, la dirección que lleva. Y por ejemplo, existen lo que son las heridas infringidas y autoinfringidas. Entonces, tú tienes una herida en la espalda, para poner un ejemplo, y tú vas a la fiscalía a poner una querella por una riña, suponiendo, ¿no? Hablando de heridas, y por consiguiente podría ser que eh, sea una herida o es una herida infringida. ¿Entiendes? Tú estás diciendo, no, que él me mordió y que tal cosa, pero tú tienes que buscar la topografía de esa lección para poder establecer con certeza de qué se trata. Si fue algo que la persona se hizo ella misma, porque yo no puedo morderme la espalda. ¿Comprende? Y cuando en zonas que la persona tiene alcance, ¿cómo se puede determinar si es intencional o accidental? Porque Bueno, fue provocado por otro. correcto. En ese caso, ¿verdad? Uno valora bien la topografía de la lesión, porque si, por ejemplo, tú te muerdes en el brazo, tú estás tratando de defenderte por una agresión, tú puedes valorar eso, ¿verdad? Y tú puedes darle una mordida a una persona sobre la base de que te estás defendiendo. Sí. O sea, date cuenta cuántas cosas uno tiene que profundizar para poder establecer con claridad de que no hay una situación, ¿verdad?, propia de o una defensa o que el paciente se estaba defendiendo o que yo me autoinfringí para denunciarte a ti. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, volviendo al tema del asunto de lo que tiene que ver en el Código Procesal Penal, en el 208 habla de la facultad de las partes. Las partes pueden proponer el perito, tanto la parte, la defensa como quien acusa, ¿no? La inhibición y la recusación se pueden dar también. Tú puedes inhibir o puedes recusar un perito. En fin, existe también lo que se llama el duelo de peritos, cuando hay una prueba de peritaje y de contraperitaje. Está ocurriendo en la actualidad con el caso, por ejemplo, del YEXE. Se habla de que hay una parte que pide un contraperitaje, que lo están objetando y demás. Pero reitero, en la etapa preliminar, donde se encuentra ahora este proceso, solamente se pueden aportar eso. Básicamente, cuando ya se llega a un juicio de fondo, es cuando estas pruebas ya son categorizadas y valoradas y discutidas en el contexto de lo que es el juicio de fondo. Pero puede ser, doctor, que como este caso ha tenido tanta complejidad, ha marcado también esa parte relacionada al peritaje. ¿Perdón?
que puede ser por la complejidad del hecho, del caso, por tantas Ah, claro que situaciones, sí, que claro, ha claro. llegado pues esa situación Porque es muy de complejo, luego obviamente, de sí. peritaje. Sí, eso es correcto. Podría establecerse a los fines futuros Ujú, esa contradicción, porque vamos a estar claros, lo que es el reporte, eso es contradictorio. O ujú, sea, se puede contradecir. ujú. Entonces ahí entra lo que es el duelo de peritaje, ¿no? Cada uno es sustentando, ¿no? Lo que entiende. Sí, tenemos unas imágenes relacionadas al tema, material de apoyo. Quiero por favor, chicos, que lo compartan para que el doctor pues nos aporte sus conocimientos sobre las imágenes. Bien, Adelante. bueno, es importante saber que la autopsia es muy importante. Es fundamental en los casos de homicidio porque permite así determinar la causa y el mecanismo. Pero debo señalar en esas imágenes que nos ayudan para entender que la autopsia y lo que es digamos, la escena del crimen, la cadena de custodia y todo lo demás, debe emplearse para lograr una efectiva recolección de muestras y poder establecer claramente lo que es el expertise, digamos, tener ese expertise para lograr recolección de muestras y ensamblaje y por demás. Ahí vemos, por ejemplo, lo que es la escena del crimen, qué debe hacer el perito, enumerar, hacer el embalaje, recolección de muestras, valorar el homicidio como la forma del cadáver, cómo queda el cadáver, digamos, cuando vemos lo que es las heridas que se han producido, de la forma en que se ha producido, de manera que tú puedes establecer cómo, cuándo y dónde ha ocurrido el hecho. Yo pienso que el peritaje es sumamente importante para la determinación de lo que es el crimen, cómo ha acontecido. Básicamente ahí, por ejemplo, observamos cómo se recolecta la muestra, lo que es el embalaje, lo que es la numeración de la muestra. Es decir, es algo totalmente, digamos que, bien exhaustivo. Cuando hablamos de peritaje, no solamente debemos enfocarnos en la parte que tiene que ver específicamente solamente con lo que es la autopsia y la escena del crimen, sino que hay otras cosas, por ejemplo, o otras ciencias, ¿no? Que se suman a lo que es lo que es el peritaje. Y básicamente cuando vemos el arma de fuego ahí, valoramos cuando hay arma de fuego envuelta en este proceso, pues valorar el tipo de arma que fue, el calibre del arma que fue. Ujú, Entonces hay una ciencia que tiene que ver básicamente con eso, que la balística. ujú. Entonces tú llevas eso a balística, los elementos que tenemos, y la balística te puede establecer por las estrías que tiene el arma de fuego, establecer qué tipo de arma fue y básicamente tener una idea. Obviamente todo esto va con el nexo causal. Y debo señalar en ese mismo orden que eso es como la medicina tiene la historia clínica. Tú haces una historia clínica detallada, entonces busca los procedimientos y valora los procedimientos para tú poder establecer un diagnóstico. Y básicamente es lo que hace la ciencia del peritaje. Sí, Es una ciencia técnica, eminentemente técnica, que lo que sencillamente busca es ayudar al juez a tomar una determinación clara, precisa, concisa, pero muy fehaciente, con un peso científico que debe ser probado en juicio de fondo, y el juez sobre la base de eso tiene pues una ayuda muy importante. Voy a señalar un caso que me aconteció en lo particular hace ya un tiempo, porque hay tantas situaciones ahora. Eh, yo soy médico nefrólogo, como sabes, y trabajo procedimientos de hemodiálisis. Puede ocurrir que un paciente, mientras esté dializando, pueda hacer contraer hepatitis B o hepatitis C o cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa. Tuve unos casos en donde hace unos años ya, donde algunos pacientes aducían que mientras tuvieron el procedimiento, adquirieron esa condición. Me tocó ir a juicio y con máquina de diálisis, entonces establecer, haciendo el procedimiento allí, simulando el procedimiento, poder demostrar que la máquina del procedimiento no tiene nada que ver con con el eso. contagio de hepatitis B o hepatitis C. Estoy hablando de algo que yo hago consuetudinariamente. De manera pues que eso implica el hecho de que tienes que probar las cosas. La prueba es importante. Y yo logré probar sobre eso que la contaminación podría ser cruzada.
O sea, el que trabaja al paciente, en algún momento, si un paciente tiene alguna condición, puede hacer una transferencia por una infección, digamos, transferencial, se le pasa al otro paciente. Pero demostrar que esa condición, eso me tocó hacer, podría establecerse que un paciente sale del procedimiento de diálisis y puede ser un promiscuo y adquirir la infección fuera de la diálisis. Pero estos son pacientes que además, también probados, son politransfundidos. Tiene que transfundirlo en varias Cada ocasiones. Y rato. como tiene que transfundirlo por la anemia, la sangre es un método, es un medio Invasivo. que puede contagiar a un paciente. El uso de drogas subcutáneas, la jeringuilla, el uso de la jeringuilla, los tatuajes, en fin, que pude probar eso. Eso es como una especie de peritaje que tuve que hacer de una manera informal, pero sí logró esclarecer sobre la base de eso que te acabo de explicar. Por eso es que entiendo que es muy importante el asunto de hacer peritaje, porque eso es lo que te establece claramente las causas y las razones, cómo ocurrió, cómo fue el hecho, de qué manera se aconteció el hecho. Entonces, yo entiendo que sobre la base de eso deberíamos estar claros en comprender que el peritaje es sumamente importante y que en todo caso debe hacerse. Le ha correspondido o le corresponde al INASIF y al grupo técnico del INASIF poder establecer la forma, ¿no? Son ellos los que tienen que a cargo y la responsabilidad de lograr de hacer este tipo de procedimientos. De manera que, pues, en lo que es el peritaje en sí, hay un conjunto de condiciones. Hablamos, por ejemplo, de algo que tú conoces muy bien, que es la tanatología, Ujú, el rigor mortis, ujú. lo que es la rigidez, Sí, lo que es la putrefacción sí. de un cadáver. Porque con eso nosotros podemos establecer básicamente el tiempo que tiene un La persona que fallecido. falleció. Eso es sumamente importante. Hay algunas falencias no diría yo falencias, sino básicamente creo que hay algunas cosas que podemos lograr a término futuro para mejorar eh, la, lo que es la técnica de recolección y todo lo que tiene que ver con el peritaje. Lograr una mejor, digamos, formación del perito. Mira, para ponerte un ejemplo, algo que me llama mucho la atención, que es la entomatología. ¿Qué Ujú. es eso? Bueno, básicamente es un paciente que fallece en alguna zona inhóspita, digamos que en una matorrales. Y bueno, pues hay allí lo que se llama la fauna cadavérica. En la fauna cadavérica es algunos, digamos, insectos Ujú, que larvan en el cadáver. ujú, Y eso establece un tiempo, porque, por ejemplo, una mosca tiene un ciclo vital, de la mosca al gusano. ujú. Y entonces, sobre la base de establecer la cronología de eso, Se determina cuántos días o qué tiempo tiene la persona de fallecer. correcto. Y yo entiendo que es importante eso. ¿Hasta qué punto hemos logrado avanzar en ese mismo orden? Yo creo que es importante. Y si ciertamente no hay biólogos en el país que sean biólogos forenses, yo creo que valdría la pena valorar esa posibilidad. Nosotros debemos buscar expandirnos en ese mismo orden. Asimismo, en esa dirección existe lo que es la odontología forense. La odontología forense es sumamente importante porque, fíjate, un cadáver fallece por quemadura o un individuo fallece por quemadura Pueden identificar y la por persona. la vía de la dentadura tú puedes identificar hasta una mordida. Si tú tienes un molde previo, Ujú, tú puedes identificar quién mordió a un sujeto. ujú. ¿Me doy a entender? Entonces, eso yo entiendo que es muy importante. Un odontólogo forense, probablemente. Entonces, date cuenta cuántas cosas podemos unir y lograr para que se pueda hacer un peritaje correcto y apropiado. Dame tu opinión en ese sentido. Excelente, sí, claro, son puntos importantes y que se necesitan para que realmente las situaciones puedan quedar verdaderamente esclarecidas y no sean sujetas a, como usted dijo ahorita,
a contradicción o que quizás pues se determinen asuntos que no son los reales y que pueden afectar a otros. Yo Eso es lo veo así. correcto, eso es correcto. Fíjate algo importante, cuando se hacen este tipo de procedimientos, nosotros podemos determinar, se puede determinar, ¿verdad? Mediante el historial, el embalaje y demás, buscando la cadena de custodia, estableciendo nexos causales, si el paciente, perdona, si la persona fallece por un homicidio Ujú. o si el paciente sencillamente cometió un suicidio, tú puedes establecerlo. Cuando se habla, por ejemplo, de ahogamiento por inmersión, es una cosa diferente a cuando es una ahorcadura o lo que es una asfixia mecánica. Cuando tiene un paciente que hace una asfixia mecánica, tú tienes rotura del hueso hioide y eso es un indicativo de estrangulación, para poner ejemplo. ¿Y qué ocurre en los casos de envenenamiento, doctor? En lo Porque que, sabemos que cuando observamos, vamos a decir, esas películas que nos hablan de estos crímenes, de estos psicópatas y asuntos criminales, que algunas personas pues van dándole veneno de manera como por parte hasta que el individuo se muere. ¿Cómo se puede determinar ese punto? Si fue a propósito que la persona se envenenó o que fue por dosis, vamos a decirlo así. bueno, generalmente cuando es que son dosis secuenciales, Ujú. ¿de acuerdo? Dosis paulatina, generalmente no lo hace la misma persona. ¿De acuerdo? Número uno. Número dos, tiene importancia conocer que es importante lo que es la toxicología forense, porque también existe la toxicología forense. Recuerda que te explicaba la importancia que tiene unificar todas esas ciencias para lograr dar con, ¿verdad? Tener un diagnóstico claro y correcto. Cuando tú haces toxicología, tú estás valorando drogas, tú estás valorando otros tipos de cosas, ¿no? Otro tipo de, digamos, sustancias que pueden dar al traste o que pueden lograr hacer un diagnóstico de por qué, por ejemplo, el arsenio. Hemos visto casos de arsenio. Y cuando tú haces prueba de arsenio, el arsenio tiene la facultad, la particularidad de que aún el paciente habiendo fallecido, tú puedes hacer una exhumación y puede inclusive determinar rastro de arsenio. Sí, yo veo que es una rama muy profunda y que tiene una ciencia muy, digamos, muy útil a la hora de establecer cuando hay un homicidio, cuando hay un suicidio. Y básicamente lo establece porque eso nos ayuda a reconstruir la escena del crimen, ayuda a establecer la dinámica de los hechos y prueba de manera científica, ¿no? Y muy esencial lo que ha pasado en esa escena del crimen. Es decir, que el perito lo que hace es una reconstrucción de la escena del crimen, que me parece muy interesante. Los hallazgos forenses se correlacionan con el marco, al permitir, se correlacionan con el marco legal, porque nos ayuda a hacer una tipificación del hecho. Puede reducir una pena, Ujú. puede variar una pena, nos ayuda con relación, como decía anteriormente, al nexo causal, establece la conducta del individuo, porque también hay que tomar en cuenta eso, el acusado y su conducta, tomar en cuenta los humores de Hipócrates, Ujú. tomar en cuenta al hombroso, la parte de la criminología que también envuelve lo que es el peritaje. Debemos conocer sobre eso. El tiempo de la muerte es fundamental, ya decíamos eso anteriormente, que tiene que ver con la decomposición del cadáver, cómo tú vas haciendo coherencia de todos esos indicios, que son indicios clínicos, la causa legal de cómo se evalúa mediante la correlación entre los hechos médicos, el mecanismo de lesión, la cronología y todo lo que tiene que ver con esa escena, verificando que sean todo fisiopatológicamente compatible a la vez. Nos ha llegado, doctor, una pregunta de las redes sociales. Ujú. Es la siguiente. ¿Cómo garantiza la integridad de la cadena de custodia en una evidencia médico-legal? Mira, la cadena de custodia es sumamente importante. Eh, Desde la numeración, desde la observación, desde el marcaje, la rotulación y sobre todo el almacenamiento.
En términos particulares, a mí, en lo particular, reitero, me llama poderosamente la atención porque en nuestro país en ocasiones he visto muchas falencias que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, la escena del crimen muchas veces contaminada. Ujú. Entra mucha gente, no se acordona la escena del crimen, no se valora bien el área porque no se acordona bien, no se coge la prueba bien, no se almacena bien. Entonces eso lleva un control de calidad específico y tenemos que estar claros en esa parte. Sí, no podemos garantizar eso, un juicio pleno, claro, conciso, preciso, favorable para el juez, si no estamos claros, si no hay claridad en ese contexto. Debo señalarte en ese mismo orden que el perito básicamente es un investigador, no es un investigador policial, es un investigador científico, es un intérprete científico. ¿M? Que a partir de la evidencia ayuda a reconstruir un hecho. Y en ese mismo orden no debe bajo ningún concepto especular ni trabajar la evidencia, no puede ser especulativo, no puede afirmar más allá de lo que puede hacer en términos O científicos. sea, y no iríamos al No nivel, puede a hacerlo. la ética. Exacto, eso es ¿Cuáles serían más o menos esos puntos, doctor, los puntos que tienen que ver con su con, ética? bueno, básicamente la persona que trabaja eso tiene que tener cierta ética y ciertos morales, un protocolo que debe llenarse sobre la base de eso. Es decir, eso está ya protocolizado. La ética del personal que trabaja eso y la moral, o sea, debe ser bien establecida y debe haber los mecanismos para poder filtrar eso de una manera correcta. De manera que es para mí muy importante un peritaje médico legal bien establecido para poder construir un caso que ayude en la justicia y no que desayude. Reitero que una digamos que un peritaje médico legal bien consensuado, bien establecido, nos ayuda mucho en establecer, digamos, todo lo que tiene que ver con la escena del crimen y ayuda mucho al juez a poder establecer, digamos que una buena sentencia. ¿En qué se diferencia, doctor, ese peritaje médico legal de una autopsia forense? Mira, recuérdate que el peritaje médico legal es global, es decir, es una condición global donde tú vas a examinar todo lo que es la escena del crimen. Dicho sea de paso, es importante señalar que lo último que tú toques es el cadáver, o sea, tú tienes que valorar el entorno, y hacer un nexo causal, Ujú. la causa y el efecto, cómo pasó y qué pasó. Pero antes de tú llegar a valorar el paciente y hacer la autopsia, lo primero es hacer el peritaje de la demasaria, entonces luego tú entras en la autopsia. Lo que responde la pregunta es que entender que la autopsia es parte del peritaje, la autopsia es fundamental. En los casos, por ejemplo, como te decía anteriormente, en caso de homicidio, permite determinar la causa de la muerte, cómo ocurrió la ¿Cómo se muerte. determina, doctor, la causa de la muerte? Bueno, básicamente cuando tú examinas al paciente, entonces tú haces la autopsia, tú puedes determinar si el paciente falleció por una herida de arma de fuego. Es importante el asunto de las armas de fuego y hacer diferencia entre homicidio y suicidio. Por ejemplo, hay algunos signos en patología forense que son importantes señalar. Son, por ejemplo, la distancia en que se hace un disparo, ¿verdad? Inclusive hasta la posición en que se hace el disparo, el ángulo en que se hace el disparo, ¿de acuerdo? Generalmente el que comete un suicidio con un arma de fuego se da un tiro en la sien. Por ejemplo, tú tienes que determinar lo que es la mancha de pólvora o el tatuaje de pólvora. Porque con el tatuaje de pólvora tú dices, bueno, fue muy cerca. ¿Qué tan cerca fue? El orificio determina el calibre del arma. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, son muchas aristas por donde cortar. El tiempo de la muerte, te decía anteriormente, es fundamental porque ayuda mucho en la investigación penal. Hay que tener una coherencia importante entre indicios clínicos y la causa legal. Se evalúa mediante la correlación entre los hallazgos clínicos, hallazgos médicos y el mecanismo de elección, la cronología de la escena, verificar que sean fisiopatológicamente compatibles, buscando descartar inconsistencias.
buscando descartar cualquier tipo de inconsistencia que pueda establecer una mala interpretación. ¿Y cómo entonces, doctor, se manejan estas discrepancias? Bueno, esa discrepancia generalmente se maneja entre peritos. Si tú valoras todas esas discrepancias que se puedan dar y valora cada una de ellas, tratando de establecer, vamos a decir, como eliminar lo que son los diagnósticos presuntivos para llegar a un diagnóstico definitivo. Y tú puedes tener muchas cosas juntas, pero esas discrepancias se van valorando en el camino conforme tú vas a hacer tu informe pericial. Recuérdate que al final lo que se va a hacer es un informe que se le va a pasar al juez y que va a ayudar al juez a determinar qué es lo correcto hacer y le va a ayudar a determinar que la sentencia, ¿no? Te decía hace un momento al empezar la entrevista la importancia que tiene esto porque básicamente resulta que hay una cantidad de sentencias que son sentencias, digamos, determinadas ya que la persona ya está en prisión, ¿no? Y que realmente son sentencias con muchas falencias. Y por vía de consecuencia, así mismo también hay gente en la calle que no. Recuérdate, el día pasado hablábamos del caso Llena Jibar, ¿te acuerdas? Y hablábamos del asunto de la escena del crimen. Hubieron en ese tiempo algunas condiciones errores, ¿no? En las recolecciones de muestras. Obviamente se llegó a determinar culpabilidad de una manera correcta, pero ciertamente dentro de ese mismo orden, recuérdate que para ese entonces no existía el INACI y eso tradujo una serie de situaciones y condiciones que no fueron muy favorables en términos de lo que lo forense y básicamente la constitución y la característica de cómo se hizo el endamiaje para establecer la culpabilidad en ese orden. ¿Qué tipo de documentos, doctor, son importantes, determinantes para sustentar un homicidio? Bueno, para sustentar un homicidio es importante tener lo que es el peritaje completo, es decir, lo que es el reporte completo, lo que es anotar todo, ¿no? Y tener el formulario que se utiliza, ¿no? Para entonces establecer si hay culpabilidad o no. De manera que todos esos documentos, esa documentalogía, como se llama también, debe estar totalmente completada. Y entonces sobre la base de eso que podemos establecer, pasar al juez la forma de que pueda tener una idea clara de qué tenemos en cada caso en particular. En mi juicio tiene mucha importancia, y vuelvo a reiterar, el tema que tiene que ver con la escena del crimen. Todo se documenta, ¿eh? Todo lo que tiene que ver allí, todo lo que acontece en términos generales, se documenta en un formulario y entonces ese reporte pericial se entrega, ¿verdad? Y ya, como te decía anteriormente, en juicio de fondo se valora y entonces ya es un juicio oral que se le va a hacer a esa prueba. Oral y contradictorio, donde las partes pueden discrepar. De manera que yo entiendo que es algo muy necesario que debe llevarse a cabo. ¿Cómo usted se asegura que ese dictamen forense es comprensible tanto para los abogados como para el juez? Bien, sobre la base de la seguridad que tenemos en eso, pues obviamente dependen de algunas muestras y valores que se llevan a cabo, ¿de acuerdo? Recuérdate que es algo detallado que vamos a tomar en cuenta, vamos a tomar toda la muestra de la escena del crimen, allí vamos a valorar todo lo que se hace, todo lo que ha acontecido, todo lo que son los objetos que son recolectados allí, y eso asegura, ¿no? Digamos que asegura y le da credibilidad al reporte pericial. Sí, realmente aquí hay una pregunta que nos ha llegado de las redes sociales. ¿Qué criterios forenses usted utiliza para determinar si una herida es infligida por un agresor o autoinfligida? Bien, la diferencia de lesiones, como te decía anteriormente, pueden ser infringidas o autoinfligidas. Te decía hace un ratito la importancia que tiene pues saber sobre ese tema en particular en virtud de que se dan muchas situaciones en ese orden y es importante valorar bien algunas cosas que tienen que ver con la herida y cómo han acontecido. Se basa en un análisis de la necesidad o digamos la accesibilidad anatómica
dónde fue la herida, cómo fue la mordida, de qué manera fue la herida, el patrón que lleva la herida, la trayectoria de la herida, ¿de acuerdo? Digamos que la presencia de lesiones de defensa y de coherencia, la manera de cómo la persona se defiende, cómo acontece la herida, en fin, que cada una de estas cosas tiene su particularidad y, y su coherencia. Se integran estos elementos para determinar si son compatibles con autolección o con una intervención de terceros. Básicamente eso es lo que se hace. Esta clave es en el juicio oral es muy clave porque basta con hacer un buen informe y hay que introducirlo de una manera correcta y con mucha coherencia. Sí, doctor, ¿qué errores desde su experiencia se pueden cometer y por ende esto puede pues alterar lo que sería ese resultado del peritaje? Sí, yo te decía hace un momento algunas situaciones de falencias que tenemos aquí y básicamente la contaminación de la escena del crimen. ¿Cómo se puede contaminar la Bueno, escena del crimen? recuérdate que cuando, por ejemplo, tenemos aquí el hecho de que a veces lo primero que llega la policía o llegan terceros, aquí se veía con mucha regularidad que acontecía algún tipo de situación y era un ciudadano que llegaba y hacía tal o cual cosa. Entonces eso contamina la escena del crimen. Hay que saber quién entra, quién sale. Por eso es que es tan importante que se dé parte a la policía para que la policía entonces pues acordone el área y entonces pueda hacer restricción de las personas que entran o salen de allí, de manera pues que eviten la contaminación del área y la contaminación de lo que es toda la escena del crimen, porque es muy común y al contaminar la escena del crimen, esto provoca que el perito definitivamente no pueda hacer una buena colección y un buen reporte y puedan establecerse ciertos errores que dan al traste al final con el buen peritaje. Usted habló ahorita de las complejidades en este tema tan interesante del peritaje médico legal. Vamos a hacer una controversia entonces. Puede haber en algunos momentos contradicción entre lo que arroja el informe del peritaje médico legal y la versión de la policía. Ciertamente, claro que sí. En muchas ocasiones pasa eso, ¿no? Eh, pero recuérdate que el peritaje es algo médico-científico. Tiene que tener más feasibilidad, más coherencia que el reporte policial. El reporte policial recoge hechos, pero el perito es el ente científico, digamos, la persona que tiene que ver con todo lo que tiene que ser lo científico eminentemente en términos generales. Hay un punto muy importante que no he señalado y que creo que es algo que debemos adicionar a nuestro país en términos de nutrir lo que es la ciencia forense, porque hemos hablado mucho, ¿no? Pero básicamente esto es medicina forense. Cuando presentaba mi tesis en Derecho, hablaba de lo que era la prueba de ADN. Debo señalar la manera vuelo de pájaro porque básicamente la prueba de ADN tiene mucha utilidad y se usa en los países desarrollados con una frecuencia extrema y ayuda a determinar muchas situaciones. Una prueba de ADN tú la puedes conseguir en una hebra de pelo, de cabello. Un victimario que se defiende, una víctima que se defiende, en las uñas del victimario existen rasgos de piel. En flujos vaginales, ¿verdad? En los flujos vaginales. Específicamente, y tiene mucha importancia conocer el hecho de que en muchas ocasiones en violaciones es importante tomar muestra de semen para valorar el ADN. La saliva. En la saliva, en las uñas, en el pelo. Y recuérdate que el ADN es único. Cuando tú haces una prueba de ADN, podemos resolver un crimen fácilmente. Yo creo que es vital, es importante tener la prueba, pero muy desafortunadamente no entiendo las razones, todavía no las establezco. Creo que hay asuntos de costo y demás en el INACI, porque cuando logré identificar eso, la posibilidad que teníamos era un poquito, no es que no se hace, quiero ser reiterativo en eso,
sino que se hacen, pero tienen algunas restricciones para hacerlas. En virtud de que te menciono, por ejemplo, que para hacerlas lo hacen en casos contados, sobre la base de la relevancia que podría tener un caso. Pero ¿y entonces, ¿y lo que no son En- Bueno, relevantes? es lo que te acabo de explicar. Quizá por costo. Me explican en algún momento que hay que mandar la prueba afuera, que eso no son todos los laboratorios que la hacen y que el costo es un poquito extremo, que hasta donde pude entender, pues las personas que es afectada, que tiene que pagar o hacer correr con el costo del ADN. Yo entiendo que eso es muy importante. Creo que en algún momento debería regularizarse eso. Creo que sí, el INASIF ha hecho un trabajo maravilloso, ciertamente estoy totalmente de acuerdo, pero como todo, siempre van a faltar algunas cosas por hacer y nosotros tenemos ese chance de poder hacerlo. Vamos a seguir adelante, a ver si logramos que esas cosas se den. El núcleo probatorio de un homicidio no es un solo documento. Quiero ser reiterativo en esa parte, no es que yo coja un documento, sino que es un articulado, o sea, una serie de evidencias que yo debo retomar, evidencias forenses para establecer con exactitud una acusación. La acusación se sustenta en documentos que puedan probar lo siguiente: pueden probar la causa de la muerte, que puedan probar el mecanismo de la causa de esa muerte, la manera de cómo ocurrió el hecho y básicamente, reitero, el nexo entre la causa y el efecto, nexo causal. Hablar de medicina forense y hablar del peritaje es una rama sumamente importante en el esclarecimiento de un tema de esta naturaleza en términos de lo que es la criminología, la criminalística y todo lo demás. Una pregunta, doctor. Ujú. ¿Puede revelar este peritaje médico legal una negligencia? ¿En qué término? Te refieres a Sí. negligencia médica. Eso es muy importante. Bueno, cuando te mencionaba el caso hace un momentito del tema que me ocupaba en algún momento que tenía que ver con negligencia, Ujú. básicamente sí. Es importante valorar en términos de lo que es lo clínico, eminentemente médico, el peritaje médico legal. Ahora mismo estamos en una situación que se ha hecho frecuente con relación al asunto de lo que es la cirugía plástica. Tú sabes que ha habido muchas situaciones en ese orden, Ujú. muchas acusaciones y demás. Y entonces, pues, poder establecer con claridad qué ha acontecido es importante. Ahí entra también el perito. Cuando hay un juicio de esa naturaleza, un perito médico podría determinar si hay negligencia, si hay impericia, si hay un dolo. Entonces, básicamente sobre eso, porque es muy común. Pero en los casos específicos de medicamentos, doctor, ¿hablaríamos de complejidad ahí? De cómo poder determinar si hubo omisión, no se le facilitó, no se le administró como indicó el doctor y por esa razón pues el desenlace es algo fatal, una muerte. Sí, eso es correcto. Recuérdate que hay un récord médico que determina, es un récord médico legal. Y cuando yo tengo un récord médico legal, un récord en la mano de un paciente, Ujú. todo debe estar allí documentado, obviamente. Se convierte en un documento legal. Y por vía de consecuencia, entonces yo con ese documento, valorando lo que establece ese documento, yo puedo establecer qué ha pasado. Obviamente no puede ser cualquier perito, tiene que ser un perito médico encargado en esa área específica o que sepa de esa área que pueda determinar eso. Te voy a mencionar, para poner un ejemplo, una prueba que se hace. Tú recuerdas en ocasiones que le preguntaban a las personas, si, mira, ¿tú eres alérgico a la penicilina? Y básicamente mucha gente decía que no. Y entonces pues se no se idealizó, se instauró una prueba que era una prueba muy interesante, que era la prueba de Taris Shimmer, se llamaba. Buscaba una reacción previa inoculando la penicilina en la piel. Y si el paciente hacía algún tipo de reacción o una reacción en la misma piel, con una mínima dosis, ya entendíamos que era alérgico a la penicilina. Hay una situación muy difícil en eso porque el médico no, la especialidad de la medicina no ha sido creada básicamente para
La medicina no ha sido creada básicamente para ocasionar daño. Realmente uno hace medicina con la intención de curar. Básicamente, cómo uno puede en algún momento poder establecer con claridad qué ha acontecido, cuando tú realmente lo que quieres es el bien para el paciente. Oye, tú puedes poner una pinta de sangre a un paciente y pasa que el paciente te puede hacer una reacción. Entonces, ahí nace algo muy interesante que debo mencionar, que es el consentimiento informado. O sea, cada vez que yo voy a hacer un procedimiento, si yo voy a poner un catéter para hacer un procedimiento de diálisis, yo busco la forma de que el paciente entienda previamente lo que voy a hacer. Le explico en palabras sencillas, transparentes y comprensibles de lo que se va a hacer el procedimiento, para qué es el procedimiento y por vía de consecuencia cuáles son las consecuencias de ese procedimiento inherente a la colocación o la realización del procedimiento y a posteriori que puede acontecer. Ya tú tienes que ser explícito con eso y hacer que el paciente entonces firme un consentimiento informado. Lo que no quiere decir que te exime de culpa como médico, pero sencillamente es un poder que te avala, porque tú has hecho lo correcto. Le has explicado al paciente las cosas que pueden ocurrir. ¿En qué casos específicos, doctor, un paciente llega ya a diálisis, a ese nivel? Bueno, hablando de ese procedimiento, ya cuando un paciente llega al procedimiento de hemodiálisis existen algunos criterios establecidos que ya están ya escritos. Esos criterios son, por mencionar algunos, la acidosis metabólica, un desorden hidroelectrolítico severo, pero básicamente en el paciente renal crónico ya con una evolución considerable, el hecho de que tenga elevación muy importante de la ura y la creatinina, que son tóxicos que se acumulan en la sangre y que deben ser eliminados por el riñón, que por el hecho de estar insuficiente no pueden ser eliminados, hace que el paciente caiga en una condición clínica que se conoce con el nombre de uremia. Y la uremia es una condición tóxica que da el traste con la vida al final y por vía de consecuencia es un criterio para dializar un paciente. Entonces, es un criterio de condición crónica, pero hay condiciones agudas, como son la acidosis metabólica que acabo de mencionar, o una sobrecarga de volumen, el paciente que no puede orinar, se sobrecarga de agua y en algún momento podría ser un edema de pulmón. Por consiguiente, hay que colocar un catéter subclavio y extraerle agua. Es decir, traerle la cantidad de exceso de líquido que el paciente tiene. Fíjate que son condiciones que acontecen. Tú tienes que explicarle al paciente con certeza, con transparencia, con mucha paciencia, lo que se va a hacer. En el hecho de que acontezca cualquier tipo de condición en ese mismo orden, ya tú tienes un aval porque le has explicado. No es que tú esperes que pase, pero tienes que hacer las explicaciones pertinentes. Para evitar situaciones. Eso es lo correcto, eso es lo correcto. Entonces, te decía que se está dando con mucha frecuencia el tema de la mala práctica, y en donde entra también el perito. Mala práctica médica por negligencia, quizá por impericia, en ocasiones no porque la persona quiera, sino a veces pasan algunas cosas. En escenas que están contaminadas. Exactamente, se da con cierta frecuencia eso, y han habido algunos casos hasta de fallecimiento, creo que hay uno recientemente. En fin, que uno debe como médico tomar en cuenta eso, y yo creo que nos ayudaría mucho en la carrera de medicina, pues llenar lo que es, reitero, el tema de lo que es el consentimiento informado. Bueno, doctor, hemos llegado al final, nos hemos quedado con muchísimas preguntas, por tal razón está formalmente invitado para una segunda parte donde vamos a viajar entonces a ese mundo tan interesante que usted maneja como nefrólogo, lo relacionado a las infecciones de orina, al fallo renal y a todos estos asuntos también relacionados a la diálisis. ¿Qué opina? Excelente, muy bueno. Redes sociales y números de contacto, doctor. 849-354-5330, ese es mi celular. Cualquier cosa pueden contactarme por ahí. ¿A dónde usted consulta? Estamos en el Centro Médico Gasco y en la Clínica Independencia Norte.
a Así, toda su disposición. así que ya ustedes saben, Muchas mis gracias. amores, alguien que necesite por los servicios del doctor, ya el doctor pues compartió en cuáles clínicas usted puede pues recibir sus servicios. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este viernes. Hemos tenido un recorrido maravilloso toda esta semana con temas complejos, controversiales y también generales. Así que ya ustedes saben, nos veremos el próximo lunes, aunque es festivo, vamos a estar aquí trabajando como siempre y compartiendo con ustedes temas complejos, frágiles muchas veces, sensibles, pero con el objetivo principal de llevar información, educación y deleite a la sociedad dominicana. Les deseo a cada uno de ustedes un feliz fin de semana y que recuerden que el próximo lunes a partir de las 2:30 de la tarde tienen una cita con la Escuela Emocional de todas las tardes. Soy Crismelis Brito Padilla. Nos vemos el lunes, mis amores. Hasta Bye. luego, bye.